Episodio número 336 de Pleno Emprendo. Educadora. Entrevista a Kiara. Kiara Grande pasó de ingresos irregulares cercanos a $500 mensuales a una base sólida superior a $10.000, siendo educadora y teniendo solo 23 años. Pasó de vender sesiones sueltas y talleres poco rentables a vender un programa para estudiantes avanzados, estancados en sus carreras que quieren recibirse de una vez por todas. En esta charla cuenta cómo definió un nicho específico, comunicó en el lenguaje del alumno, se comprometió con resultados tangibles y armó un proceso simple de captación y ventas que le permitió escalar sin perder calidad. Ideal para profesores y educadores que quieren vivir bien de su trabajo sin traicionar su esencia. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Bienvenidos a otro episodio de Pleno Emprendo. Esta vez vamos a tener otra entrevista. Hoy vamos a hablar con Kiara. Ella es educadora con una diplomatura en neurociencia aplicada a la educación. Un caso muy particular, me dieron muchas ganas de hablar con ella porque tiene muchas cosas para contar. Y como siempre, empezamos contando los resultados y la transformación que tuvo para que quien está del otro lado realmente tome la decisión de escuchar a esta persona sabiendo que realmente ha tenido un crecimiento muy grande. Ella entró al programa más o menos, o al principio de todo ese proceso, siempre estaba ahí como arañando los $1.000 mensuales, muchas veces en promedio 500, a veces nada, como recién me comentaba, y hoy está con una nueva base de $10.000 mensuales. Repito, ella es educadora. ¿Cómo estás, Kiara? Muy bienvenida, muy buenos días. Buen día, Mariana. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. El otro día cuando hablamos un poquito, porque te sumaste, bueno, a otra propuesta de Pleno Emprendo y me puse al tanto bien de tu caso, un poco te decía, che, agendemos ahora mismo para grabar una entrevista, porque evidentemente tenés mucho para contar. Si hay una profesión, si hay un tipo de conocimiento donde la persona tiene el prejuicio de que va a ser pobre toda su vida, es la educación, ¿sí? Y perdón que lo diga de esa manera, pero quiero ser bien claro, bien gráfico y bien directo. Quien se moleste, quien se irrite por esto, puede ir a escuchar otro podcast que hable de pensamiento positivo. Acá vamos directo al hueso. Y hay mucha gente que dice, che, siendo educadora, voy a ser pobre para toda la vida. Y la verdad es que no tiene por qué ser así. Y acá está Kiara para contar, por lo menos en su caso, cuál fue esa alternativa y ese camino que lo llevó a no solamente impactar positivamente a otras personas, sino también a tener un muy buen pasar económico. ¿Querés presentarte un poquito más, Kiara? ¿Querés contar un poquito más qué haces, así en general, de dónde venís, para que tengan un poquito de contexto a las personas? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy Kiara Grande. Como bien dijiste recién en la presentación, soy diplomada en neuroeducación para el aprendizaje. Una formación que principalmente tienen docentes de cualquier tipo de nivel, otros educadores también, pero principalmente docentes. Em, y hoy en día tengo un servicio de asesoramiento académico dirigido a estudiantes universitarios avanzados del tercer año en adelante, principalmente de ingeniería, pero también de otras carreras afines, en donde básicamente lo que trabajamos es en un mecanismo que les permite aprobar materias de manera predecible con un 90% de efectividad y consiguen resultados a partir de la tercera semana de trabajo y terminan de consolidar la metodología en un plazo de 3 meses. Eso es actualmente lo que hago dentro de mi entrega de servicio y la aplicación de mis conocimientos, si se quiere. Bien, bueno, fíjense cómo ya deja ver quien tenga el oído un poquito entrenado, fíjense qué específico que es lo que hace, cómo va tirando ahí como ciertos parámetros que dan mucha autoridad, mucha confianza, y quien tenga ese problema específico probablemente ya esté pidiendo el Instagram de Kiara como para poder seguirla y eventualmente contratarla. Fíjense qué poderoso que es eso. Ahora, antes de compartir después, vamos a pasar a los lugares en donde te encuentran y todo, pero me gustaría que nos metamos un ratito
en ese momento donde empezaste como a pensar, a sentir como cierta frustración y cierta necesidad de hacer algo diferente. Ese momento que el otro día me comentabas, de decir, che, por acá no es, mis colegas no están consiguiendo lo que yo quiero conseguir. Definitivamente este no es el camino que quiero tomar. Para quien no te está viendo también, contá qué edad tenés, porque este es un tema, un asunto muy relevante también. Sí, tengo 23 años. Exactamente. 23 años, ¿no? O sea, el otro día yo decía, mira, vamos a plantear la entrevista de esta manera. Es como, Kiara tiene 23 años y es educadora. ¿Cuánto crees que gana? Haría como esa encuesta por la calle, ¿viste? Como, y bueno, está empezando, tiene que pagar derecho de piso, hay que ganar experiencia, bla, 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 bla. Y bueno, a ver, si alguien de 20 años de experiencia gana $2.000, bueno, ella no puede gastar más y cosas así, ¿no? Bueno, lamento decir, gente, a todas las personas que piensen así, que ese es un pensamiento que no nos ayuda en absoluto no solamente a tener resultados, sino a acercarnos a la verdad, porque las cosas no funcionan de esa manera, no funcionan por la cantidad de títulos que tengamos colgados en la pared, ni por décadas de experiencia. Los resultados económicos y de impacto y de posicionamiento vienen por otro lado, y eso es un poquito lo que vamos a hablar. Pero bueno, volvamos ahí, que ahora con tus 23 o por ahí con 22 años, estabas como en un momento donde necesitabas un cambio. ¿Cómo podrías describir ese momento? Y lo describiría como caótico. Eh, a ver, yo arranqué como, por lo menos yo en su momento vi que lo que estaban haciendo todos, ¿no? Mis compañeros, mis colegas, y también gente, porque hoy en día uno de las redes tiene como un espectro bastante amplio, y ves un poco de todo, ¿no? Ya no es como antes que si no te interiorizabas particularmente en algo o investigabas un poco, no, no sabías. Hoy en día entras a una página web y ya te enteras de qué hacen las otras personas. Yo veía que todas las personas que estaban dentro del círculo, ¿no? De la educación, ya sea, no sé, llámese docentes particulares, profesores, maestros, gente que enseñaba, no sé, métodos, técnicas de estudio, o sea, medio como todo en todo ese ambiente, que hacían cursos grabados, o cursos en vivo, pero grupales, clases grupales, y todo orientado muy a un proceso quizás más holístico, ¿no? O sea, nadie te iba a decir, che, entra a mi servicio y yo te ayudo a conseguir determinado objetivo. Nadie, 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 nadie. Hoy inclusive creo que soy una de las únicas personas que realmente te ofrecen un resultado tangible, ¿no? Porque eso también, que sea tangible, que se pueda medir, ¿no? No tanto desde el proceso. Entonces yo encaré por ese lado también, porque dije, bueno, si efectivamente esto es lo que hace todo el mundo, es lo que funciona, y en ese proceso la di, o sea, no es que me lo di contra la pared, me caí un barranco directamente. Eh, ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas mal, necesariamente dejas plata sobre la mesa. O sea, no solo que no ganás algo, sino que dejas plata sobre la mesa porque no tenía una estrategia. No sabía quién le hablaba. O sea, partimos de la base. No sabía quién le hablaba porque le hablaba a todo el mundo y a la vez a nadie. Porque era como, bueno, a ver, cualquier persona que me pueda pagar, si total el saber estudiar le sirve a una persona que ya está recibida, o sea, ese era mi pensamiento, ¿no? A una persona que está recibida, a una persona que quiere preparar una posición, a un abogado con un concurso, o un estudiante de primaria. Entonces, cualquiera que me pueda pagar, bienvenido sea. Entonces, le da a todo el mundo, no le hablaba a nadie. Y también competir por precio, porque esa es la realidad. O sea, yo vendía, no sé, entregables, básicamente. Una planillita, el curso, la grabación, la sesión. Entonces decía, bueno, si al lado lo vende 10.000, yo le vendo 9. Entonces, de esa manera, si vendo 50, o sea, realmente ese era mi proceso de pensamiento. Me da vergüenza decirlo ahora, pero bueno. O sea, hay gente que inclusive está en eso, o sea, se van a sentir identificados, y ni en pedo vendía ni 50, ni 100, ni vendía 10, y no me hizo completamente enojada con la vida,
frustrada de decir, uy, qué pelotuda, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo puse? Porque lo poco que vendía no era redituable. Aparte, yo siempre buscaba como orientar a ese resultado. Sí, era como, che, para, o sea, la gente se lleva un montón de información, yo los sigo después, les hago un seguimiento, o sea, me involucro realmente, tengo, viste, como esa predisposición, pero bueno, tampoco puedo asesorar uno a uno a la persona porque está pagando 9.000 pesos, ¿no? Entonces era como un círculo, viste, que no llegaba a ningún lado. Sí, sí, Y dabas clases en también todo eso perdí individuales. plata. Sí. ¿Dabas clases individuales también en ese momento? Sí, sí, pero también no. A ver, los márgenes eran muy estrechos porque si yo tenía el cursito grabado o el cursito grupal en vivo, o sea, ya ahí tenés esa cuota de tiempo, ¿no? Y después con tener a, no sé, 10 personas, 10 con un montón, porque si vos compras 10 personas por 1 hora cada una, en el día que estás 10 horas dando clases, lo he hecho, quedaba quemada de la cabeza, entonces opté por no hacerlo. eh, Porque uno dice, bueno, doy clases uno a uno, las cobro un poco más, pero de vuelta, o sea, vendés algo que vende todo el mundo, competir por precio, no lo podés cobrar caro. O sea, yo hacía de todo mal, porque cuando das la clase, que el grupal, que el esto, que el otro, no tenés como 100% de energía para brindar el servicio. Entonces, sí, hasta hoy en día lo pienso y digo, y la verdad es que es medio responsable profesionalmente hablando de mi parte, digamos, brindar un servicio que no, que no está a la altura de las expectativas, porque yo, mi cabeza ya no da para más. Bueno, tengo que seguir vendiendo, tengo que seguir brindando el servicio porque la billetera está vacía. Así que sí, era un mejunje de todo. A su vez, como no tenía idea de las redes o por ahí copiaba estrategias de los grandes, entonces yo decía, Vilma Núñez ofrece un ebook gratuito. Y no tenía como esa voz en mi cabeza o alguien que me dijera, Flaca, no sos Vilma Núñez, o sea, nadie quiere tu costo gratuito. Entonces, pues yo iba, Sofía Contreras dice que hay que meter publicidad, o el de marketing dice que tenés que poner un call to action. La gente respondía, no sé, eh, estudio en la publicación. Yo decía, ¿y ahora qué le digo? Porque no tengo idea. No tengo idea qué decir. O sea, yo, ¿no? Entonces, bueno, si lo describo en una palabra, caótico. Caótico. El mejunje de todo eso, Es imagínate. tremendo eso, a ver, un comentario sobre esto último que dijiste, porque siempre me llama mucho la atención, cómo las personas piensan que el negocio de la otra persona es Instagram, vamos a decir, o las redes sociales, y no se dan cuenta que es esa partecita chiquita que ven, ¿no? Es como que pensar que un negocio de ropa es la vidriera, ¿no? Entonces, es como, no, mirá, si vos le copias la vidriera a otra persona, pero vos entrás al negocio y no hay nada, viste que fíjate cómo decís, che, me mandaban tal palabra y no sabía qué decirle, hacía un ebook y no sabía qué pasaba después, ¿no? Eso es como parte de una estrategia muy grande, como la vidriera es parte de un negocio muy grande que hay detrás, que empieza, qué sé yo, con tipos cosiendo en Bangladesh, ¿entendés? O sea, que termina en, digo, es un sistema como que esa es la parte visible, ¿no? Pero después atrás tenés toda una forma de aprovechar esa atención que uno capta. Entonces digo, fíjate que ahora vamos a ver esa parte, pero se empieza al revés, ¿no? Se empieza desde la esencia de lo que estamos haciendo, a quién queremos ayudar, de qué forma, cuál es la promesa, cuál es la propuesta, generar valor percibido. Y ahí como que va, si querés, como iluminando me sale, ¿no? Como decantando hacia la parte más visible que tiene que ver con las redes sociales. Pero esas redes sociales van a ser una consecuencia de un montón de sistemas y de decisiones previas que se expresan después, por supuesto, en Instagram o donde sea, que está buenísimo, pero de vuelta, es como una parte de una estrategia que es parte de un todo, y si no lo entendemos de esa manera, estamos en el horno. Y te diría que es peor que no hacer nada, porque encima gastas tiempo y frustración en hacer cosas que no terminan de funcionar. Pero además, como modelo de negocio, a mí me parece súper interesante cómo esto es propio de los profesores, los educadores, los
con todo lo que eso implica, ya sea de idioma, ya sea de música, ya sea de cualquier cosa. Sí. Sí, de entrenadores también, y también de algunos profesionales de la salud, psicólogos, por ejemplo, etcétera, que ellos tienen como un sistema de lo que hicieron toda la vida, que son clases individuales muy baratas, y se quieren poner a hacer cosas que, entre con miles de comillas, generen como ingresos pasivos, sean más escalables. Miles de comillas porque nunca se hace. Entonces, ¿a dónde van? Dicen, bueno, lo que tengo que hacer entonces es un curso, ¿no? Lo que tengo que hacer es un taller grupal, porque puedo juntar a muchas personas. Lo que tengo que hacer es, etcétera, etcétera. Y ahí hay dos grandes problemas. El primero, que es muy obvio, que las propuestas se canibalizan, ¿no? Porque de alguna manera, ¿quién va a querer comprar un curso que está grabado o quién va a querer ir a una clase grupal que por ahí sale, qué sé yo, vamos a redondear, $100 si vos tu clase individual estás cobrando 15? Digo, no, dejá, te compro 7 a vos, ¿entendés? Te compro 7 clases individuales, me vas a ver a mí, me vas a hablar a mí, me vas a escuchar a mí, tenés toda tu atención puesta en mí, ¿por qué te voy a pagar la grupal? ¿Entendés? Entonces, Bueno, es un recurso que llegado el caso, pasarse a grupal o cosas grabadas, no pasarse, sino como enriquecer tu propuesta, que ahora lo vamos a hablar, pero con cuestiones grupales, con talleres, con cosas asincrónicas, grabadas, ya sea texto, sea audio o video, está buenísimo porque soluciona un proceso que ya venís haciendo desde lo individual. Pero si vos tenés las dos propuestas, las personas siempre van a decantar hacia lo individual. Y hay mucha gente que dice, no, pero está re bueno lo grupal. Sí, sí, perfecto, pero estamos hablando del valor percibido que tiene la persona. Ni a palos te va a pagar bien un video. Entonces, eso por un lado, que se canibaliza. Y por otro lado, para poder vender algo que sea eso, que en teoría suena bien, porque vos, tipo, cada PDF o video grabado o link que envías para sumarte a algo grupal, es verdad que no te lleva más tiempo y eso está buenísimo. Ahora, eso es muy difícil de generar valor percibido en otra persona y que te quiera pagar algo razonable, ¿no? Es sí. más, que quiera asistir y consumirlo, aunque sea gratis. O sea, aunque sea gratis, trata de llevar 100 personas a un Zoom. Es Lo jodido, intenté y no funcionó. Para el que está escuchando que no lo intente, porque yo ya lo intenté y no funcionó. pero más vale. Es muy difícil porque la persona no está pagando con plata nada más. O sea, hagan el intento, tipo, regalen las cosas. Vas a ver que poca gente lo consume. ¿Por qué? Porque la gente te paga con tiempo y con atención y con energía. Entonces, digo, en este momento hay una gran crisis en todo el ecosistema de, vamos a decir, de servicios, especialmente en los que tienen como esta pata en lo digital, de esta crisis de confianza que no tiene que ver con que me vas a estafar o no me vas a estafar. Tiene que ver con no estoy dispuesto a darte mi tiempo, ¿no? Entonces, digo, esta es la cuestión. Que por más bueno que esté lo que ustedes hacen, convencer a la persona de que lo consuma y ni que hablar que lo compre, aunque sean $10 nada más, es extremadamente difícil y requiere un volumen y una experiencia en marketing y ventas gigante que justamente los músicos, psicólogos, profesores, etcétera, no tienen. Entonces, no es el camino como modelo de negocio ni a palos. Bien. Dicho esto, entonces, habíamos dicho que no tenemos que empezar por la vidriera, por Instagram, vamos a decir, sino que tenemos que empezar por las bases del negocio, ¿no? Que sería como ese diseño de entender a quién le vamos a hablar y ese diseño de propuesta de valor para ver qué le vamos a ofrecer. ¿Cómo fueron esas primeras decisiones? ¿Cómo fue que lo decidiste? Y llegaste a esta conclusión que me parece bellísima, que ahora lo comentarás la conclusión, pero ¿cómo fue ese proceso de pensamiento? Y ese proceso en un inicio fue difícil. Yo ya venía escuchando un poco lo que implicaba anicharse, ¿no? O sea, este concepto, este esencial, pero ponerlo en práctica, o sea, yo me di cuenta que era totalmente distinto y me dio miedo, porque era esto de, pará, pero ¿cómo le voy a hablar a un estudiante como muy específico, una situación académica como específica, un dolor, porque más allá de la situación académica, digamos, los datos de la persona, eh, el nicho es, o por lo menos yo lo entiendo hoy de esta manera, es el dolor que vos canalizás o que vos resolves, el problema que vos resolves. Y eso implica una conciencia de uno, del de quien entrega el servicio, sobre el dolor que el cliente
muy, muy profunda, porque a mí me costó mucho entender que lo que el estudiante no quiere ser autodidacta. O sea, yo en mi cabeza decía, pero, che, está buenísimo esto de que vos venís, aprendes conmigo a ser autónomo, y eso te abre un montón de puertas, te hace ser independiente, y la gente no quiere eso. O sea, el estudiante quiere venir a probar las materias, porque viene con eso hace 10 años, y eso va a hacer que se deje sentir frustrado, cansado, agotado, que pueda dormir por la noche, que pueda acceder a oportunidades laborales, que se pueda independizar, que pueda emigrar, que se pueda sacar el peso de encima. Quizás un padre que hace 20 años le tiene como panete la carrera y quiere ser un ejemplo para su hijo. Entonces, es como hacer ese clic mental de entender realmente a dónde tenés que ir. Hasta que yo no lo entendí, me dio miedo en Instagram porque era como, che, pero le hablo a estudiantes de tercero en adelante y los otros, y hablo de estudiantes de ingeniería y los otros. Che, pero esto también le sirve no sé, lo que decía recién, a personas ya recibidas, entonces esa gente me queda afuera. Bueno, no, o sea, soltar. Después entendí, una vez que me anché y empecé a comunicar para esas personas, que también venían de otras carreras, que también, o sea, se reciben otras consultas, pero que la anincharse no viene por ese lado, ¿no? Viene por ese conocimiento mucho más profundo. Entonces, ¿cómo llegué a la definición de nicho? Una vez que me abrí como a esa posibilidad, porque realmente, o sea, particularmente dentro del proceso, a mí se me decía como esto de, mira, o sea, vos confía, no, deja eso atrás, o sea, el miedo que tenés no se va a ir hasta que vos no descantes los resultados de haberte nichado y empieces a ver ese tipo de gente otra vez. Entonces, primero confía, soldá, no te vas a perder de ventas, o sea, peor de lo que estás, no estar básicamente. Eh, y una vez que solté eso, hice ese ejercicio de pensar quiénes habían sido mis mejores clientes, con quién me había dado gusto trabajar, quiénes habían tenido mejores resultados conmigo, y desmenuzarlo, porque yo también te había escuchado varias veces en podcast de decir esto, y había intentado hacer el ejercicio, pero de vuelta, o sea, me había quedado en la estratosfera, o sea, en la superficie, porque no entendía realmente cómo hacer este proceso, ¿no? Entonces, sí, nombre y apellido, primero. ¿Quién es? Juancita Pérez. Ok, ¿qué le pasaba? ¿Pero qué le pasaba en serio? O sea, ¿qué problemas tenía? ¿Qué dolores tenía? ¿Cómo eso afectaba en su vida personal? ¿Qué le motivó a tomar acción a la hora de hacer mi asesoramiento? ¿Qué obstáculos encontró en el camino? Che, tuvo resultados a la cuarta semana. Bueno, ¿qué hiciste hasta la cuarta semana para que tenga resultados? ¿Qué entendió? ¿Qué dejó atrás? ¿Cuál fue el clic mental? ¿Cómo cambió eso o cómo repercutió en su vida personal? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Cómo es hoy post proceso su situación académica? ¿Se recibió? ¿Acortó su plazo de recibida a 3 años? ¿Se siente feliz? ¿Puede dormir mejor? ¿Dejó la medicación porque no tenía ansiedad por la facultad? O sea, entender realmente todas esas complejidades. Cuando hice ese ejercicio me di cuenta de que mis 3 mejores clientes o alumnos tenían similitudes. O sea, eran todas estudiantes avanzadas de diferentes carreras, pero de tercer año en adelante, todas de carreras complejas, como se le llama burdamente, ingeniería, abogacía, ciencias económicas, bueno. Entonces, entender qué complejidades abarcaban esos tipos de carreras, eh, y también inclusive en los dolores que presentaban y los resultados y los beneficios, había similitudes. Entonces, en función de todo eso, terminamos definiendo el nicho de estudiantes avanzados de tercer año en adelante. Por supuesto que el porcentaje de efectividad también estaba basado en esas estadísticas, desde la efectividad del método. eh, y bueno, también dentro de la propuesta de valor, yo menciono esto, o sea, estudiantes que se sienten estancados, que se sienten desorganizados, perdidos, frustrados, y también menciono esto. Y se quieren sentir aliviados, sacarse la mochila de encima, o sea, eso también es parte, digamos, de la propuesta. Así que en resumidas cuentas, así es como Espectacular. llegué, digamos, a decantarlo de esa manera.
Yo Eh, pensaba que conocía mi nicho. Yo decía, bueno, yo ayudo a estudiantes ah, universitarios, pero no, o sea, claramente era de vuelta, estaba en la superficie. exactamente. Bueno, de hecho nosotros en nuestro método tenemos como vamos a decir, un mecanismo de seguridad, por decir de una manera, que no pasen nichos que no sean suficientemente específicos, ya sea por problema, por promesa, por herramienta utilizada o por tipo de persona. Son esas cuatro variables donde por lo menos hay dos de esas cuatro que tienen que ser muy específicas. Entonces, digo, hay una parte, viste, estas cosas de que uno puede tocar de oído ciertas cosas y después la otra es como conocerlos en profundidad para que realmente funcionen, ¿no? Entonces, vos probablemente si venías escuchando a todos estos referentes, a Vilma, a Sofía, a Mariano el no Prendo, me pongo en esa bolsa, obviamente. Digo, De contra, sí. venías escuchando todos esos grandes referentes. em, Digo, probablemente ya te tocabas de oído lo que tenía que ver con esto del nicho, em, pero faltaba esa vuelta de rosca. Dijiste un par de cosas que me parecen como espectaculares. Bueno, primero, el miedo típico, que es muy humano y casi te diría que inevitable, porque es un sesgo, obviamente, pero es inevitable, como casi todos los sesgos, que es pensar que elegir un nicho y ser más específico te va a dar menos clientes. ¿Por qué? Porque le estás hablando a menos personas. El tema es que lo que no entendemos es que el problema no es el tamaño del mercado, porque la cantidad de, en tu caso, estudiantes de ingeniería que hace años que no se vienen recibiendo y que están recontracansados y que necesitan la ayuda adecuada, es infinito para o sea, para facturar $50.000 por mes, $100.000 por mes puedes facturar si querés, o sea, el mercado en sí, el tema es que hay que llegar a esas personas, no es el problema del mercado, lo que uno piensa es el tamaño del mercado, sino la relevancia para ese grupo de personas. Entonces, yo ayudo a estudiantes universitarios y bueno, no sos relevante para nadie, aunque ese mercado sea, qué sé yo, 500 veces más grande, no sos relevante para nadie y ese es el motivo por el cual uno vende, por la irrelevancia, no por el tamaño del mercado. Ah, bueno. Entonces, uno cuando elige un mercado más chico entre comillas, sigue siendo gigante para vos, porque además todos los días hay nuevos estudiantes de ingeniería frustrados, más de los que vos podés atender, como en el caso de Pleno Emprendo, hay más profesionales independientes que están frustrados con sus resultados, muchos más de lo que podemos atender. O sea, nunca es problema, ni la competencia es problema, sino la relevancia. Entonces, ¿qué tanto esa persona confía en mí para poder comprarme? Y obviamente, sí, ayudo a universitarios, tipo a qué, no sé, a aprender a estudiar. Bien. O sea, eso es muy poco relevante, es difícil que te preste atención, es difícil que avancen en el proceso, es difícil que te compren. Y después es más difícil, bueno, ni hablar que te paguen mucho, y después es mucho más difícil entregar resultados. Todo es más difícil. Bien. Otra cosa que dijiste espectacular es que también, una cosa que evidentemente tenés incorporado, pero para mucha gente no lo termina de internalizar, es que está como esta creencia, yo no sé de dónde salió esto, para mí como de esta demonización del marketing, que por ahí viene más de los años 2000, si querés, está como muy instalada, en donde parecería que el marketing crea necesidades, ¿no? Y vos dijiste muy bien que lo que estamos haciendo es encontrar un problema que existe para canalizarlo en mi propuesta. O sea, los problemas, los dolores, las necesidades se canalizan, no se crean, ¿no? Yo tengo dudas de que empresas, de que Unilever o Arcor o Coca-Cola pueda crear necesidades. Tengo mis dudas, no lo sé. Lo que estoy absolutamente seguro es que un profesional independiente que pone $20 por día en anuncios y que factura $10.000 como vos, no crea necesidades. Eso estoy absolutamente seguro. Definitivamente no. No Definitivamente. estamos creando nada, no somos tan capos, o No sea, somos tan nos capos, no bajemos tenemos de tanta pony. influencia. Exactamente. Entonces, lo que hacemos sí es entender cuál es la necesidad que ya existe y decirle, hey, tenés este problema con una claridad mayor a la que la persona tiene, importante eso, y decirle, bueno, mirá, yo tengo la solución a esto que te está pasando. Préstame atención. Ni siquiera te vendo nada todavía, pero préstame atención, ¿no? Y una última cosa, porque fueron muchas cosas las que dijiste, pero otra cosa para destacar también
es que en ese problema también existe la necesidad de encontrar algo que sea relativamente urgente o muy urgente para poder resolver, ¿no? Y Sí. acá tenemos que entender que no es exactamente lo mismo, no es diferente, sino que es parte de, no quiero explicar bien porque acá el que esté escuchando presta atención porque esto es algo muy importante. Cuando Kiara dice que el problema que resuelve es esa frustración de que hace 10 años que no se recibe y con ella en 3 meses se pueda recibir, eso genera como esa sensación de promesa específica que la persona quiere y genera un valor percibido muy alto antes de la compra, lo cual le permite a Kiara cobrarle muy bien, que de paso decir cuánto estás cobrando ahora. El ticket de $900. Bien, 900 Por el dólares, programa completo. y ahora lo vamos a seguir subiendo, así que si alguien está por comprarle, que le compre, porque es la última vez que lo va a ver a 900. Entonces digo, eh, el hecho de que alguien pueda pasar, o sea, una clase, ¿cuánto sale? 20 dólares, tipo una clase individual. Como mucho, sí, como mucho. Entonces digo, ese salto radical en el precio tiene que ver con el valor percibido del otro lado. Ese valor percibido tiene que ver con cuánto valora la persona esa transformación que le estás proponiendo. Y si es urgente, eso se dispara, se dispara. Ahora, acá hay una gran diferencia entre lo que la persona quiere y necesita, que no es exactamente lo mismo. Nosotros en la comunicación hacemos mucho énfasis en lo que la persona quiere y va a obtener, pero no lo mareamos con todo aquello que necesita, porque es muy probable que vos, cuando la persona ya te haya comprado y empieces a estructurar todo ese proceso, digas, bueno, a ver, hay que hacer un montón de cosas, qué sé yo, probablemente tenga que organizar su día, probablemente tenga que, qué sé yo, aprender ciertos métodos de estudio que no está teniendo y prestar atención y aprender a prestar atención. Probablemente tenga que, no sé, 4 o 5 cosas más que necesita la persona para lograr ese objetivo. Ahora, vos no vas a decirle, hola, te enseño a organizar tu día, a prestar atención, a aprender nuevos métodos de estudio, bla, 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 porque eso no tiene valor percibido. Entonces, eso es lo que necesita, pero vos le vas a vender haciendo foco, no estoy diciéndole ocultándole, o haciendo foco en lo que quiere la persona en el momento. ¿Sí? Entonces, Sí. hay ahí como un elegir, porque de vuelta no es ocultar, sino es elegir qué vamos a comunicar de forma prioritaria para que se genere más valor percibido. Eso es muy importante. Tal cual. Sí, yo lo que me he dado cuenta, y por lo menos a ver, dentro de mi ámbito, de que lo pienso, digamos, llevándolo a otras profesiones y la lógica me dice que es más o menos lo mismo, eh, es realmente, o sea, es una diferencia muy grande el poner el foco en la persona. O sea, si vos te pones a hablar, o por lo menos yo en mi experiencia lo he notado, te pones a hablar de, ay, bueno, y vamos a hacer tal cosa y necesitas ponerte y cambiar no sé, los métodos de estudio y distribuir así, sacas completamente el foco de la persona, entonces la persona se queda, ¿viste cuando se me viene la analogía cuando vas a un psicólogo y te empieza a dar soluciones y vos todavía tenés el problema acá de decir, para, o sea, no te conté qué es lo que me dijo y qué es lo que le dije y ya me estás, viste? Entonces es un poco eso mismo, o sea, después ya cuando estés trabajando, podrás explicar, o sea, digamos, yo lo veo más como un juego de roles quizás, ¿no? O sea, una vez que la persona ya está trabajando con vos, bueno, vos sos la autoridad dentro de ese juego de roles y bueno, ahí sí guiarás vos a la persona. Pero hasta ese momento la persona no te conoce, tiene un problema que vos tampoco conoces. Si vos empezás a sacar el foco de ahí, la persona misma hasta inclusive se olvida de que tiene un problema, o sea, se olvida de que lleva, en mi caso, 10 años sin poder aprobar y que quiere ser un ejemplo para el hijo y se queda solamente con, pero che, me estás queriendo cobrar en $900 por aprobar el final. No, es que te olvidaste de que no es por eso, es por todo lo que estás dejando de lado hoy, o el costo, digamos, de hace 10 años, porque si fuera, bueno, ejemplo, un final, no estarías acá. Eso. Entonces,
poner como todo el tiempo el foco en la persona. Las personas quieren hablar de sí mismas, o sea, de los problemas. Si vienen con un problema hace mucho tiempo, olvídate. Sacar el foco de ahí en toda esa como cara de la comunicación, por lo menos en mi caso, fue una de las cosas que más me abrió puertas, digamos, entender eso. Bueno, esa también, ¿no? Fíjate, hay mucho en común, profesionales de la salud, educadores, profesores, como que tienen mucho, se ve por, bueno, debe ser por el background académico quizás, hay otras personas que no les pasa tanto, pero como que van, si querés, a el foco en el conocimiento y la herramienta, y no tanto en la transformación de la persona, ¿no? O sea, creo que esa es la gran clave. O sea, me parece que de lo que estás hablando es eso, ¿no? De cómo muchas veces, por ahí, la persona que está ofreciendo su servicio, ya sea en una web, en cualquier tipo de formato, hace foco en la técnica o la herramienta usada. No sé, tirate un nombre técnico de algo que usás vos para que se entienda lo que estoy diciendo, como un método, vamos a decir, una herramienta. No sé, los diagramas de flujo para aprender a resolver ejercicios Perfecto. complejos de ingeniería. Exacto, diagramas de flujo, ¿entendés? Entonces, vos me decís diagrama de flujo y yo te digo, qué sé yo, suena re interesante y como qué bueno, no tengo idea cómo se conecta conmigo, ¿entendés? Ni Exacto. idea. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, probablemente los diagramas de flujo lo que generen es, no sé, poder eh, aprender en muchísimo menos tiempo temas súper complejos, por ejemplo. Entonces yo te digo, no, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo tiempo. Y vos me decís, pará, pero vos me dijiste que tenías 2 horas por día. Sí, pero no me alcanza. No, sí, realmente con el método que yo tengo te alcanza con 2 horas por día. O sea, fíjate, mira, este lo hizo, este lo hizo, este lo hizo, este lo hizo. Tenemos 90 y pico por ciento de resultados positivos con esto que te estoy diciendo. Entonces la persona dice, ah, claro, y vos ni siquiera le mencionaste diagramas de flujo o X herramienta. Lo que él está diciendo es, yo con Kiara voy a poder aprobar esta materia que me está separando de tener el título, que hace un montón de tiempo que no lo tengo, y tiene la solución, o sea, para lo que necesito, no sé, y lo que necesite me lo va a facilitar, ¿no? ¿Cómo es, Kiara, tu proceso, si querés? A mí siempre me interesa pensar bueno, hablando de esto de dejar de hablar en tecnicismos que nos interesan a nosotros como proveedores de servicio y empezar a hablar en cómo nuestro cliente, paciente, alumno se refiere a su problema. ¿Qué fuiste encontrando que funcionaba en términos de comunicación en esa primera parte de descubrimiento, ya sea orgánico o con publicidad? Pero sí, bueno, ¿cómo es que con qué mensajes está llegando y cómo fuiste estructurando esos mensajes a estas nuevas personas? A público frío sería, ¿no? A personas que todavía no te conocen. Bien. Dentro de la comunicación empecé a usar terminologías textuales, literales, de cómo la persona me plantea a mí sus problemas. O sea, si la persona viene a mí y me dice, eh, perdí estabilidad emocional porque hago maratones de estudio, o sea, si la persona me lo dice en esas terminologías, con esas palabras, a esa misma frase, yo la parafraseo en el contenido de Instagram. Porque así es como la persona identifica su problema. O sea, si yo le digo, o sea, ni siquiera en una discrepancia muy grande, con que yo cambie una sola de esas palabras, che, te sentí frustrado porque, o tenés ansiedad porque los días antes haces maratones de estudio, no, la persona que quizás tiene ese mismo problema, pero no se refiere hacia ese problema. Entonces, dentro de la comunicación empecé a hablar muy en criollo y con el mismo lenguaje, no te digo prácticamente el mismo lenguaje, con el mismo lenguaje que mis clientes, o sea, mis alumnos. Esa a mí al principio me daba miedo, porque digo, che, llega a entrar una persona, no sé, con mi misma formación, un docente, lo que sea, y me va a criticar o qué va a pensar, pero lo único que me importa es los alumnos que entran a mi programa que me entiendan, qué me importa lo que piense el educador que entre, y, o sea, no me interesa. Entonces, si vos entras en el contenido de Instagram, no tiene prácticamente nada de complejidad. O sea, hablo literalmente de cómo
en los términos que mis alumnos se refieren a sus problemas y eh, sí dentro de lo que es, que eso me costó mucho como entender desde qué lugar acortar valor esto, para no caer como en tecnicismos de, bueno, no, para solucionar este problema tenés que crear un pensamiento asociativo. La otra persona no tiene ni idea de qué estás hablando. O sea, entonces, eh, la entrega de valor también es como superficial en esos términos, ¿no? Mira, te quiero recibir y hace mucho tiempo que venías pateando materias, tenés que crear, no sé, por ejemplo, una estructura en tu día a día con metodologías específicas para tu materia y de esa manera aumentás calidad del tiempo de estudio, reducís la cantidad de tiempo que necesitas para la materia. Listo. O sea, eso hasta mi sobrina de 5 años lo entiende. Entonces, eso hizo un cambio muy grande en cuanto a las consultas, la gente que llega porque me entiende. Antes yo tenía, antes de, por ejemplo, entrar al programa, tenía una comunidad relativamente grande, o sea, tenía creo que 10.000 11.000 seguidores, pero nadie me entendía. O sea, era como, sí, esta chica que es Lizzy Tips, la voy a seguir, pero no sé bien qué hace. Y cuando hice ese cambio en la comunicación, mucho más eh, criollos, vamos a decirlo de esa manera, y parafraseando exactamente lo mismo que los estudiantes me decían, inclusive por ahí cosas que escuchan, no sé, yo voy mucho de la facultad, otras cosas que escucho de la facultad y demás, o sea, comentarios en los pasillos, también los uso, y bajándole toda esa complejidad. Hubo gente que ya estaba dentro de mi comunidad y que hacía años me seguía, pero no entendía qué hacía, que empezó a entender eh, y me compró y tuvo resultados, entonces, digamos, pero a nivel comunicación ese es como el gran cambio, que yo inclusive, lo digo porque sé que sé alguien más o menos del ámbito o afín, le va a pasar. Yo decía, "Oye, pero yo estoy hablando a pibes de 20 años. Bueno, yo tampoco es que estoy más o menos en ese rango, pero digo, no sé, 20 25 años que entran a Instagram para, no sé, ver memes, ver reels, ver, o a TikTok. Entonces, lo que yo digo no les resulta relevante. Tengo que hablar como súper técnico para mi pensamiento, ¿no? Para posicionarme, porque si no, no, o sea, todo lo contrario. Cuando empecé a hablar como un poquito más tranqui en ese sentido, conectaron muchísimo más. Exacto. Por ahí, no sé, tengo reels de minuto y medio con él, y voy a decir, ¿quién va a ver reels de minuto y medio? No sé. O sea, en ese sentido es como que ese síndrome del impostor también, al hacer esos cambios en la comunicación, no, no te digo que se puede, pero Cómo es tu Instagram? Así, quien quiere puede ir chusmeando. el Instagram es estudiar en la uni, como estudiar en la universidad, pero más cortito, estudiar en la uni. Estudian en la uni. Muy bien. También voto ahí, así que no se van a equivocar. ¿Lo cambiaste? Me acuerdo, lo hablamos el otro día, ¿no? La Bueno, cambié. A ahora mí es de la cambio. no lo puedo, ahora no lo puedo ver porque justo tengo la pestaña ahí de Chrome que se está grabando, pero después lo chusmeo. Bien. ¿Cuántas cosas? A ver. em, para mí, acá hay algo que es como muy fundacional de todo esto, que es entender. Bueno, viste que, o sea, el problema del profesional independiente en general, ni hablar de los educadores, pero es que consideran que su trabajo básicamente se reduce a entregar el servicio, dar las clases. O sea, que trabajar es eso, ¿no? Y que básicamente los alumnos deben llegar por recomendación y por construir esa reputación con los años, etcétera. Bueno, como venimos diciendo hace un montón de tiempo, no es nada nuevo para quienes nos escuchan hace rato, ese sistema de adquisición de clientes funcionó durante un montón de décadas, pero desde el comienzo de las redes sociales, que la gente toma decisiones de compra de una manera totalmente diferente, nuestra atención está en otro lado, acá sin entrar en juicios de valores, si está bueno, está malo, que si el consumo de la atención, no sé, no importa, eso lo dejamos de lado, pero es así, o sea, objetivamente es así, es apabullante la evidencia que hay al respecto. Em, y esto se profundizó más desde la pandemia y la sensación que mucha gente tiene, que es real, es, che, el boca en boca ya no me funciona.
¿Y qué quiere decir? ¿Eso quiere decir que no sea importante el boca en boca? Sí, obvio que lo es y la recomendación está buenísima. Ahora, si tu negocio, que déjame decirte, si le vendes algo a alguien, tenés un negocio, aunque no seas consciente de ello, no va a sobrevivir, o sea, no va a sobrevivir, se va a morir o vas a vivir con muy poca plata si tu único sistema de adquisición de alumnos, en este caso, es la recomendación o el boca en boca. No, porque el ritmo con el cual se caen, entre comillas, los alumnos que vos tenés es superior al de la renovación. Y para que sea parejo, tenés que cobrar muy poco, y si cobras muy poco, tenés que trabajar un montón de tiempo para pagar las cuentas, y ya sabemos ese círculo vicioso a dónde nos lleva, al mismísimo infierno del profesional independiente. Entonces, lo que decimos es, necesitamos un proceso intencionable para que nos lleguen de forma sistemática y recurrente personas a nuestro negocio. Y repito, no solamente para escalar como Kiara, que se quiere comer el mundo con 23 años y quiere facturar $50.000, sino también para tener una vida copada y pagar las cuentas normalmente sin tener que trabajar 12 horas por día. No es solamente para empresarios digitales como probablemente sea Kiara en un tiempo. Es también para el profesor educador que quiere vivir bien y pagar bien las cuentas. Ya no es opción y cada vez menos es tener un sistema de adquisición de clientes. No sé si me explico. No es que tipo, esto es para quienes quieren ser empresarios. No, no. Y esto, digo, no es que lo estoy inventando porque en mi opinión, si vos vas a mercados que están más desarrollados como Estados Unidos o Europa, hoy vos no podés ser independiente si no tenés un sistema de adquisición de clientes funcionando. Va a ser diferente en cada caso, no es que todos tienen que tener una cuenta de Instagram con muchos seguidores, no, eso no sé, cada uno tendrá su método. Ahora, si vos no tenés un mecanismo por el cual las personas te descubren, las personas ganan tu confianza y podés ofrecerle una oferta de valor que realmente genere alto valor percibido y que todo eso te dé el tiempo, la energía y la plata para volver a adquirir clientes, estás en el horno. Sí, así nomás. Bien, dicho esto, no sé qué iba a decir. Bien, dicho esto, lo que quiero decir, porque iba a decir otra cosa, pero me copé con esto de la necesidad del sistema de adquisición de clientes. Lo que tenemos que entender, y que de paso te pregunto también, es que la forma en que un desconocido se convierte en un alumno recomendador y caso de éxito quizás, o sea, todo ese proceso es muy parecido no, es un proceso humano por el cual nos vamos conociendo, vamos generando cada vez más confianza y finalmente se da ese casamiento, vamos a decir, que es la compra, y después esa vida matrimonial que sería como la entrega de ese servicio, ¿no? En términos metafóricos, como si fuera una pareja. Pero lo que tenemos que entender es que hay una forma de comunicarse y de vincularse en cada etapa. No es lo mismo cuando recién te conoces, ¿no? En las redes Exacto. sociales, o sea, que como vos describiste recién, que cuando vas profundizando un poco más, que puede ser contenido más largo, que puede ser una interacción por mensaje, que cuando formalizás esa compra, que quizás probablemente tengas que verte personalmente, o sea, por uno a uno, por Meet o por Zoom o por lo que sea, eh, para después finalmente pasar al servicio y ahí sí profundizar absolutamente con toda esa información que necesitas darle. Pero hay que entender cada etapa. Y ahí te pregunto, digo, ya hablaste un poquito de las redes sociales, pero ¿cómo es que avanza esa persona hasta el momento donde vos le decís, bueno, este es el precio y así esto deberías hacer para continuar? Bien. Bueno, una vez que la persona o bien llega a mi cuenta, yo más lo encaro como una comunidad. Yo digo, llega a mi comunidad, ya sea porque se encontró con un reel, digamos, de manera orgánica, porque sí, o porque llega por publicidad, me contacto con esa persona. O sea, si es un nuevo seguidor, me contacto yo, le doy la bienvenida y empiezo a indagar un poco qué carrera estudia, cuál es su situación, como para empezar a entender si es una persona que llegó porque le resonó eh, o por inspiración, vamos a decirlo de esa manera, o si efectivamente está buscando resolver un problema y en caso de que así sea, indagar si ese problema es el que yo resuelvo, ¿no? O sea, si puedo ayudarlo dentro del programa. Entonces, si llega de manera
orgánica o como nuevo seguidor, yo contacto a esa persona, le doy la bienvenida y empezamos a charlar. Con las personas que efectivamente tienen un problema, indago sobre ese problema, ya sea, bueno, puede haber diferentes situaciones, ¿no? Pero indago un poco más sobre hace cuánto tiempo viene con ese problema, si tiene urgencia para resolverlo en este momento o no. Porque no es lo mismo una persona que te contacta que una persona que llega como un nuevo seguidor, entonces entender también ese lugar, cómo vincularse y si efectivamente la persona está para avanzar, o sea, quiere tomar acción, la reducción a lo que le digo y demás, le explico muy detalladamente, muy brevemente, ahí en chat de Instagram, un poquito qué es lo que, a ver muy grandes rasgos, deberíamos empezar a rever, ya sea en su forma de estudiar, de organizarse y demás, en función del problema que me comentó, para empezar a salir de esa situación. Básicamente, indago sobre su problema, sobre su objetivo, si está listo para encarar y resolverlo, si esa respuesta es sí, le explico muy chiquitito, mira, bueno, en función de lo que me comentaste, para solucionar este problema deberíamos ver cómo estás haciendo esto, esto y esto, y de esa manera vas a conseguir este objetivo en determinada cantidad. Si la persona está para avanzar, le invito a una reunión uno a uno, gratuita, donde sigo profundizando, ¿no? No es que la reunión es una reunión puramente de venta, yo tengo que, a ver, conocer a la persona, profundizar, entender particularidades, porque la persona no te va a contar su vida completa en un chat de Instagram. Entonces, hay complejidades que hay que conversarlo. Si la persona llega eh, por consulta, o sea, si la persona quizás por pauta, por publicidad, me pide información o lo que sea, le doy una breve información acerca de mi propuesta, que ayuda a estudiantes avanzados a aprobar las materias, bla, bla, bla. Eh, y el proceso es más o menos el mismo, ¿no? O sea, indago qué carrera estudia, un poco la situación, qué problema tiene, si está para avanzar, porque muchas personas preguntan, pero realmente no están en el momento como adecuado para avanzar. Si efectivamente está para avanzar, lo mismo, una pequeña entrega de valor para generar conciencia principalmente. Porque a mí lo que me pasa mucho es, eh, por ahí no generar esta conciencia de, che, no es que vos no sos inteligente, vos no sos capaz, porque no, realmente cuando venís hace 10 años estancado con lo mismo, y realmente empezás a dudar si la cabeza te da, ¿no? Hablando burdamente. Entonces, empezar a generar como esa conciencia de, mirá, o sea, el problema no sos vos, hay algo que no estás viendo, eso que no estás viendo puede venir por este lado, entonces vamos por ahí. Y lo mismo, vamos a una entrevista. Dentro de la entrevista, primero escucho a la persona, entabla ahí un poco de confianza, porque la persona no me conoce hasta el momento, por más que me haya visto en redes, no me conoce. Sigo indagando, definimos en la reunión una estrategia real de qué ajustes concretos debería de dar, siempre de manera teórica, ¿no? Porque lo mismo que un psicólogo, lo mismo que yo no le puedo decir a la persona, mira, vos tenés que ir a hacer A, B, C, o sea, hasta no da entregar el servicio y ver otros aspectos, no lo sé, pero sí decir, mira, sea que quieras trabajar conmigo, sea que quieras, no sé, resolverlo solo, o sea, sea lo que sea que quieras hacer, tenés que hacer esto. O sea, por favor, anda y hazlo. Porque si no, no vas a salir de la situación. Sí, yo puedo acompañar a la persona en esa estrategia, le muestro todo el servicio por dentro. Eso también es como que saqué esa creencia de no, bueno, no tenés que guardarte cosas. No, le muestro el programa por dentro. Mirá, vamos a hacer así, así, así. Le muestro un ejemplo de un alumno más o menos en tu situación para que tengas una referencia. Te muestro cómo va a ser toda la entrega de servicio. ¿Te gusta? ¿Es lo que estás necesitando? Sí, bueno, vamos. Sí. Y de esa manera la persona ya avanza hacia la entrega de servicio. Eso es como todo el proceso de Y ahí vas al cierre. descubrimiento, digamos. Una vez que le mostraste todo el valor, vas al cierre y le decís, bueno, para esto deberías que hacer un pago, reservar, ¿qué le decís específicamente?
Y le pregunto primero a la persona si está para avanzar, ¿no? O sea, antes de eso, por supuesto, sacamos todas las objeciones del medio, o dudas y demás. Y le digo francamente a la persona, o sea, en ese sentido, después de haber reestructurado todo el servicio, la verdad no tengo pelos en la lengua. Mira, todo lo que conversamos y todo lo que definimos lo vamos a empezar a laburar. Mi servicio tiene un valor de $900. Lo puedes hacer en un pago con un descuento o en 3 pagos. ¿Cómo avanzamos? ¿No sabes cómo avanzar? ¿Quieres hacer una seña? Bueno, hacemos una seña, decime cuando me da una respuesta y hasta ese día yo te espero. Espectacular. O sea, habiendo hecho todo ese proceso previo, realmente la parte de hablar del valor y de concretar la venta, eh, te diría que hasta es lo de menos. O sea, lo más importante, digamos, es, bueno, los otros días justamente me pasó en una entrevista que a la hora de comentar el valor y demás, una persona me dice, ok, o sea, es este valor por 3 finales. No, no es ese valor por 3 finales, es ese valor por empezar a laburar de lo que querés, terminar la carrera que hace 10 años que no la podés terminar, independizarte, porque hasta ahora vivir en la casa de tus padres no se aguantan. Entonces, o sea, es por todo esto que me dijiste. Entonces, si vos realmente no entendés cuál es ese background, digamos, no vas a vender. Y la persona no, ninguna persona quiere el proceso en sí, ¿no? O sea, es como, che, vamos al resultado. Fíjate qué interesante también. Vos sabés que nosotros siempre en los procesos de venta hacemos mucho énfasis en algo que vos dijiste sobre la buena, yo le digo como la buena noticia, ¿no? Como traer la buena noticia de que no hay un problema genético en vos. O sea, esto está buenísimo, como esto que decís, che, no es que no te da la cabeza, simplemente que tenés, hay ciertas cuestiones, factores limitantes, como le podemos decir, ciertos desconocimientos, cosas que ni siquiera sabés que desconoces, o sea, no sabés que no sabés, em, y que te están limitando. Y yo te vengo a decir eso, te vengo a decir que con el método correcto y con un poco de disciplina de tu parte, esto se sale adelante. Y mirá, y te muestro, lo hizo así, lo hice este, 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 ¿no? Entonces, y de hecho esto hasta pasa después en el servicio. Nosotros tenemos un montón de personas que por ahí empezamos con Pleno Emprendo y dicen, ay, no sé, porque me parece que esto no es para mí. Y es como, tranquilo que no. Esto sí es para vos, tranquilo, anda paso a paso, vas a ver que vas a ir implementando. Em, y, y yo creo que ahí, bueno, ahí va. Muchos procesos de venta, hay veces que son clientes ideales que vos lo ves y decís, tipo, che, esta persona, pero sería ridículo que no me compre porque es exactamente lo que quiere, le voy a solucionar un problema gigante en su vida. No hay manera de que no perciba que vale 100 veces más que $900 esto. O sea, es como... eh, y sin embargo, no te compra, ¿no? Eso lo vemos permanentemente en gente también de pleno emprendo que vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo no nos esté comprando si es tan obvio que necesita, que va a recuperar, pero en el cortísimo plazo la inversión y que después lo va a recuperar por 1000 en los años siguientes? Pero literalmente por 1000, no es una forma de decir. Em, Yo lo recuperé el primer mes. bueno, no, Sí. en tu caso es súper excepcional, pero igual, digo, en promedio la gente multiplica por 4 por 5 y hacer las cuentas, digo, si estás en el promedio, o sea, imagínate el recupero de inversión. Pero digo, más allá de eso, hay veces que la gente no puede salir de ese paradigma de que tiene un problema que no se puede solucionar. O sea, no puede asumir esa mentalidad de crecimiento, ¿viste? Mentalidad como están, o sea, tiene otra mentalidad de, no me acuerdo cómo es, y mentalidad de crecimiento. O sea, la mentalidad de, che, esto no me sale, pero es porque todavía no aprendí a hacerlo, o esto no me sale porque nací así. O sea, las diferentes cosas, ¿no? Entonces, hay gente, digo, en tu caso esto de, che, recibirme de ingeniero, evidentemente no nací para ser ingeniero porque no me da la cabeza, como vos decís, es la forma de expresarlo. Y en el caso de Pleno Emprendo es, la verdad es que yo no soy bueno para hacer plata, para hacer, no me llevo bien, no me llevo bien con la plata, no me llevo bien, y no es algo que se pueda aprender, sino que es algo que viene de fábrica con un microchip en mi cabeza, en donde nunca voy a ser bueno con esto. Bueno, a esa persona no hay manera, o sea, no hay manera porque tiene como ese paradigma. Pero la persona que dice, ah, no, bueno, es verdad, yo soy malísimo con esto.
malísimo, soy pésimo con la plata, pésimo, pésimo, pésimo. Pero yo sé que es una habilidad que se puede aprender, puedo aprender nuevos paradigmas, puedo aprender a resignificarlo, puedo... Esa persona tiene, pero garantizado que si le mete constancia, disciplina, el método adecuado, se va a recibir de ingeniero y va a ganar plata con su conocimiento. O sea, no hay cero. O sea, no conozco una sola persona, que no sé, de hace 1500 personas ya pasaron por Pleno Emprendo, que se haya propuesto ganar más plata con su conocimiento y no lo haya logrado. O sea, el que fracasa, que por suerte son muy, muy poquitos, es porque nunca salen de ese paradigma de, evidentemente, esto no es para mí. Es como, no, bueno, está bien, si vos crees que no es para vos, tenés razón, ¿viste? O sea, funciona Tal pro. cual, sí, no importa lo que vos digas, importa lo que la persona crea. Al fin y Exacto. al cabo se reduce a eso. Y fíjate también sobre la parte esta de lo que nosotros decimos appointment setting o prospección, que sería entre el descubrimiento y la llamada uno a uno. Qué interesante lo que dijiste, cómo con un diálogo muy cortito, que básicamente vos le preguntás, en esencia, la prospección es hacer que la persona hable brevemente de los problemas que vos sabés solucionar para poder mostrarle que vos tenés esa solución de manera concisa y breve, ¿no? O sea, esa sería como la esencia. Y vos fíjate que le preguntás, bueno, che, no me acuerdo cuáles hacen las preguntas, pero algo así, che, ¿qué carrera estudiás? ¿Hace cuánto que te querés Sí. recibir? Etcétera, etcétera, me imagino. Y que cuando la persona te responde, vos le decís, ah, claro, sí, eso lo vemos, o sea, le hace sentir que estás en el lugar correcto, que lo estás entendiendo, se genera cercanía y empatía, y le decís, claro, por lo general, el problema de cuando, qué sé yo, cuando, no sé, hacer tanto tiempo que estás dando vuelta con lo mismo, es que lo venís postergando y empiezan a aparecer esto, ta, ta, ta. Entonces, vos de esa manera le mostrás que conocés en específico el tema que él tiene. No importa que vos no le des la solución. O sea, obvio no vas a poder hacerlo. Pero la persona dice, ah, me está entendiendo. O sea, es como, claro, es exactamente lo que me pasa. Y me dice que sabe por dónde va la solución. O sea, ¿cómo no le voy a seguir hablando? Si por ahí... Sí, es poner el foco en la persona. Todo por lo menos yo digamos, mi cabeza como que me lo sería así, ¿no? O sea, hasta que la persona no está dentro del programa en donde yo le diré, bueno, mirá, vamos a hacer esto, esto, otro, ¿no? La persona no quiere que vos le digas qué tiene que hacer, o sea, quiere que vos empatices, quiere que vos lo entiendas, después que dirá todo lo otro, pero, digamos, no se trata como de uno, bueno, estudias una carrera y tenés un problema, bueno, mira, yo en mi servicio trabajo así para, o sea, nunca te dijo que quiere tu servicio, nunca te dijo que quiere una solución, o sea, porque eso también, el hecho de que la persona tiene un problema, no significa de que quiera la solución, entonces, eso, todo el tiempo el foco es en la persona, Fíjate que no el paralelo que hablábamos antes de cuando dos personas se conocen, que empiezan a salir, o sea, es lo mismo. Vos decís, y vos dijiste algo también muy interesante que es, cuando vos hiciste todo bien, la venta es una consecuencia que no se siente como algo difícil, ¿no? Entonces, yo digo, si vos venís llevando una relación adelante durante mucho tiempo, proponerle casamiento o lo que sea que cada uno signifique para eso, o sea, un compromiso, vamos a decir, grande, no se siente difícil, porque ya es como una consecuencia de todo lo construido anteriormente. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, la venta es una consecuencia de todo lo construido anteriormente. Entonces, uno nunca siente que está presionando, ni manipulando, nunca se siente así. Se siente simplemente como convencer a la persona de que, che, realmente te puedo ayudar y es eso y nada más. O sea, es eso y nada más. ¿Qué le dirías, Kiara, para ir cerrando a esa persona, a una persona que puede ser un profesor, un educador, o mismo ya vimos que hay muchos paralelos con otros profesionales independientes, que quizás está en esa situación de que por ahí viene estudiando un montón, sabe que puede ayudar un montón a las personas, pero siente que no sabe venderse, que no sabe poner en valor su trabajo, que no atrae alumnos o clientes de alto valor? ¿Qué le dirías o sea, qué camino le sugerís básicamente, así a grandes rasgos? primero que se anime a ofrecer un resultado. Bien, Eso es realmente es difícil porque a ver, uno como profesional se compromete a un resultado y después quizás hay veces donde el resultado no se va a dar y vos vas a estar interesado porque el resultado no se está dando. Pero eso es realmente lo que hace que uno
el trabajo de uno de este lado como profesional tenga un sentido y que a nivel negocio crezca muchísimo más. Y de hecho va a llegar un montón de gente que va a leer el resultado, entonces que probablemente va a estar dispuesta a trabajar, a pagarte muy bien, va a estar abierta en su mayoría, ¿no? No en su totalidad, pero sí en su mayoría, entonces ya empieza como a tornarse, empieza a tomar dirección, ¿no? Como el negocio de la entrega de servicio. Eh, una vez que asume el hecho de que tiene que ofrecer un resultado, que se anime a lincharse, porque el lincharse, por experiencia, te abre un montón de puertas eh, y te posiciona también como autoridad, ¿no? Como autoridad respecto a, bueno, el cliente al cual, o el paciente o alumno al cual vos le ofreces el servicio. Em, que ponga el foco en la persona durante todo el proceso y que si decide hacer todo eso, que se asesore, ¿no? Hace poco leí una frase, eh, o de Vilma o de Sofía, tuya sé que no es, pero de Vilma o de Sofía, porque son las únicas dos personas que sigo, eh, que decía algo como, ¿cómo vos vas a pretender que una persona confíe en vos e invierta en tu servicio si ni siquiera vos mismo querés invertir en diseñar ese servicio? ¿No? O sea, ¿cómo querés que alguien invierta en tu acompañamiento si vos no querés invertir en un acompañamiento para vos mismo? Ujú. Entonces, que se asesoren porque el camino se acorta muchísimo y se hacen las cosas bien, no se deja ni tiempo, ni energía, ni plata sobre la mesa, que al fin y al cabo de manera tangible es lo más importante, y que copiar estrategias no sirve. O sea, uno por ahí parece que es muy simple, pero lo que decíamos recién, si uno se queda siempre en la superficie, eh, eso, se deja plato sobre la mesa, no, si no tiene una dirección y, y lo que parece fácil termina saliendo muy caro, así que sí, efectivamente deciden construir esa maquinita de ventas y ese servicio de alto valor que se asesoren, porque yo realmente, ahora porque estoy queriendo escalar, pero hasta los 5.000, 6.000, inclusive me demandó mucho menos tiempo, mucho menos energía de todo el caos que era antes, paz mental, tranquilidad, por supuesto que un retorno económico mucho mayor, eh, y hasta inclusive me sentía mejor porque el servicio estaba dando, tenía una dirección, tenía una metodología, estaba estructurado, entonces las personas tenían resultados y esos resultados retroalimentan todo el tiempo esa maquinita de ventas, entonces eh, realmente no, parece contradictorio, pero bueno, cuando uno está en ese proceso te das cuenta de que es más fácil hacer las cosas bien que estar como queriendo resolver algo por sí mismo. Es Así que bueno, impresionante eso esto. en resumidas cuentas. A ver, yo te agrego una cosa ahí. O sea, es que hay mucha gente, y yo un poco le digo eso, le digo, mira, digo, si quieres que no sea compra no emprendo, a mí no me importa eso, digo. O sea, obviamente me importa porque te quiero vender y sé que somos buenísimos para el problema que vos tenés. Ahora, lo que te pido, por favor, es que no trates de hacerlo por tu cuenta sin asesoría adecuada porque va a ser un desastre, porque estás tan alejado de los conocimientos, digo, que muchas veces hablando también con profesores, profesionales de la salud, en realidad, nada, gente por ahí de background académico, contadores, arquitectos, digo, estás tan lejos de esos conocimientos que el tiempo que te va a llevar como adquirirlos, si vos realmente querés hacer esto, y vos ves, tipo, la cantidad de años que vas a tener que dedicarle a esto sin ganar la plata que podrías ganar, vos haces la cuenta y es como que estás perdiendo 100 veces lo que cuesta el programa, o sea, en los próximos 5 o 10 años, o 1000 veces. No tiene ningún sentido. Y encima, o sea, durante todo ese tiempo vas a ir avanzando un milímetro en miles de direcciones tratando de probar un montón de cosas. Y es realmente, a ver, es como que eh, es como querer ir de un lugar al otro, ¿no? Una ciudad compleja, ponele, sin un mapa. No importa cuánto esfuerzo pongas, no vas a llegar. O sea, va a ser muy difícil. Eh, y cuando vos tenés el mapa, es como que todo se hace simple. Vos decís, tipo, ah, claro, es por acá. Y es como que vas en el pasito a pasito, ¿no?
Entonces yo muchas veces le digo, mira, por favor, hacelo con ayuda, porque realmente nos pasa a nosotros que vienen gente con backgrounds académicos y con experiencias increíbles, tipo de por ahí 20, 30 años de experiencia con cosas que decís, este tipo tiene que estar ganando el 4 veces más en un mes. Toca dos cosas, ¿viste? Haces esto. Eh, es como eso, es como saber qué tornillo ajustar, ¿no? Como la metáfora esa del mecánico. Eh, entonces eso, definitivamente, digo, yo también lo hago con gente que yo, un coach que, digo, no es que yo no sé de nutrición y entrenamiento, no importa. Contrato un coach que me guíe y que me haga para no perder tiempo investigando, probando cosas. Bueno, Kiara, muchas gracias. Si querés repetir en dónde te encuentra la gente. Sí, en Instagram como estudiar en la uni de la universidad. Y en Spotify por ahí, si quieren, igual está en mi Instagram, pero es Conquista Académica. Tengo casos de éxito ahí más que nada, pero algún que otro episodio, por ahí un contenido un poco más largo. No lo tenía esa, ¿eh? Tranquilo. ¿Cómo es? Conquista académica. Conquista Académica. También está mi cara ahí, así que no se van a... Conquista académica me gusta mucho me gusta, me Sí. gusta. Sí. Es memorable. Cuando quiera. Me lo dio mi amigo el GPT. Ahí reaccionando un poco, pero... No, está buenísimo, me gusta. Bueno, Kiara, muchas gracias. Vamos a dejar de grabar. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.